Dios quiere hablar a nuestras vidas sobre el tema, las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Y hoy vamos a ver primera parte. Esto lo estaremos predicando, las 7 palabras de Jesús. El tema, esta serie, no lo vamos a dar en una, sino lo estaremos viendo y estaremos, como se dice, hondando en la palabra para poder entender el significado de cada palabra que Cristo dijo en la cruz por nosotros. Amén. Y dice la palabra del Señor, vaya al libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Saque su Biblia, si no tiene Biblia, que al lado de alguien que tenga Biblia. Pero vamos a leer la palabra del Señor. Lucas capítulo 23. El Evangelio según San Lucas. Y quiero que usted se vaya metiendo ahí. Quiero que usted vaya entrando en la corriente lo que el Señor quiere decir a su vida, a mi vida hoy, lo que Él quiere enseñarnos. Amén. Y dice así la bendita palabra en Lucas capítulo 23, verso 26 en adelante. Dice: crucifixión y muerte de Jesús. Llevándole tomaron a cierto Simón Cirineo que venía del campo y lo pusieron y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto así a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaba también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿acaso a otros nos salvó? Sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían, acercándose, presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, ojo con esa palabra, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio que él había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdame, amado Señor. Ayúdanos a entender el propósito por el cual tú viniste a este mundo, Señor. Por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Dile: abre mi corazón, mis sentidos. Señor, que no sea un mensaje más, sino que yo entienda el propósito por lo cual tú viniste a este mundo y tomaste mi lugar, Señor. Dile: yo te amo, Señor, y te necesito. Gracias, Padre. Ayúdame a entenderlo, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor hoy quiere hablar sobre el tema, las 7 palabras de Jesús en la cruz. El Señor Jesucristo vino al mundo con el propósito de morir por nuestros pecados y morir en nuestro lugar. Si nosotros como seres humanos entendiéramos el propósito por el cual vino a la cruz del Calvario a morir, créame que tu vida, mi vida, tu vida sería diferente. Si el hombre entendiera el propósito de que Cristo vino en la cruz, su actitud debería ser diferente hacia Cristo. Nuestra actitud hacia Él debería ser diferente. Nuestro compromiso a Él debería ser diferente. Nuestro amor hacia Él debería ser diferente. Si nosotros entendiésemos el mensaje de la cruz, debía ser diferente todo. Y hoy vamos a ver el mensaje, las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz antes de morir. Pero yo quiero que esto no sea algo histórico. Yo no quiero que sea que tú recuerdes y veas como algo histórico, sino que esto, lo que Él dijo, lo que Él hizo en la cruz, toque nuestros corazones y nos ayude a mejorar en nuestras vidas y a ser mejores cristianos. Y que cada palabra que dijo Cristo en la cruz cambie nuestras vidas. Cambie tu relación con tu esposa. Que cambie tu relación con tus hijos. Que cambie tu relación con tu familia. Que cambie tu relación con tu prójimo. Que lo que Él dijo en la cruz, esas 7 palabras, se hagan real dentro de mi ser. Y que vivamos como Él vivió. Que andemos como Él anduvo. Que actuemos como Él actuó. Y que cada palabra que dijo en la cruz del Calvario se penetre dentro de nuestros corazones y que eso cambie nuestras vidas y nuestra forma de ser. Cuando tú tomas las palabras del Señor Jesucristo que dijo en la cruz en tu vida, entonces cambiará tu relación con tu familia. Ya no serás el mismo.
Ya no criticarás, no juzgarás, no hablarás, no condenarás, no gritarás a tu familia. Cuando las palabras del Señor Jesucristo se hacen realidad en ti, entonces tu relación de padres hacia hijos será diferente. Será diferente. Tu relación con el prójimo será diferente por más daño que te haya hecho. Amarás al prójimo. Pero ¿qué sucede? El Señor murió en la cruz. ¿Por qué? Porque Él quería nuestra salvación. En el monte de la calavera o el monte del Gólgota dice que había venido muchísima gente, una gran multitud se agolpaba, que vinieron a ver la crucifixión y la muerte de Jesús. Y entre ellos que estaban ahí en ese lugar viendo aquel episodio tan duro y tremendo, había mucha gente que le injuriaba, le juzgaban, le condenaban, le criticaban. Eso hacían ellos y decían tales cosas como estas. Este no era el que decía que derribaría el templo y en 3 días lo levantaría. Si este es aquel que dijo, ¿por qué no se salva a sí mismo y baja de esa cruz? Ellos decían eso. A ellos no les sirvió lo que sus ojos vieron. A ellos no les bastó lo que Jesucristo hizo durante el tiempo que estuvo en la tierra. No les bastó que resucitara a Lázaro. No les bastó que ellos vieran que diera vista al ciego Bartimeo. No les bastó. No les bastó que en el desierto cogiera los panes y los peces y los multiplicara y les diera de comer a 5,000 hombres, fueran niños y mujeres. No les bastó. A ellos no les bastó que Jesús hubiera convertido el agua en vino en las bodas de Canaán. No les bastó eso a ellos. Esto no les bastó. Ellos querían que si era Jesús el Mesías, querían que Él bajara de la cruz para ellos creer en Él. Ellos querían que bajara de la cruz. Y eso pasa hoy en día con la multitud, con el hombre. No nos basta con lo que Él hizo en la cruz. No nos basta con ver el martirio y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y lo que le hicieron por causa nuestra, por nuestros pecados. Eso a veces no le basta al ser humano hoy en día. No le basta. ¿Por qué? Porque igualmente, así como estuvieron en el monte del Gólgota, allá esa multitud de gente burlándose, criticando de Él, así mismo es hoy en día. La gente lo rechaza. La gente se burla de Él. La gente no cree en Él hoy en día. Aún vituperan de Él hoy en día. No creen en Él. No creen. Pero ¿quieres que te diga algo? A pesar que como estaba en ese tiempo y ellos lo criticaban, lo murmuraban, lo injuriaban, no creían en Él. Él estaba haciendo algo, pagando algo por lo cual Él, pagando crímenes que Él nunca había cometido en la vida, solo por amor a la humanidad. Solo por amor. Y ahí estaban. Pero ahí, en medio de ese dolor, en medio de esa angustia,
en medio de ese quebranto, en medio de su derramamiento de sangre, de su debilidad, expresa la primera palabra que yo quiero que tú entiendas. La primera palabra que sale de él cuando estaba aún siendo agotado, afligelado, agonizando, vituperado, rechazado, negado, levanta su voz y dice la primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, dice. En el verso 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún el amor de Dios estaba clamando al Padre el perdón por aquellos verdugos que lo estaban condenando. Aún en medio de su dolor decía: Padre, no les tomes en cuenta sus pecados. El pueblo no sabía, de pronto no conocían, no entendían que el que estaban condenando era un justo, a un hombre sin pecado, a un hombre sin mancha. Y por eso el Señor dice: Padre, perdónalos. Hay algo que me impacta. La palabra de Dios dice que fue llevado como cordero al matadero, enmudeció, no abrió su boca para nada. Pero en la cruz abrió su boca. No abrió su boca para condenar. No abrió su boca para juzgar. No abrió su boca para criticar de nadie. Él abrió su boca para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Cristo que tiene lo llevó a clamar al Padre la primera palabra de perdón por sus verdugos. ¿Y qué estaba haciendo el Señor cuando clama la palabra del perdón? ¿Sabes qué estaba haciendo Cristo en esa cruz? Aplicando lo que Él había enseñado. Aplicando ese perdón. Él había enseñado días antes, años atrás, había enseñado la importancia del perdón en la vida de un ser humano. Había enseñado la importancia que es el perdón para una persona. Y Jesús estaba aplicando lo que Él les había enseñado y lo que lo habían escuchado decir y hablar sobre el perdón. Estaba enseñando eso. Estaba recordándoles a ellos el propósito y la importancia del perdón. Mira lo que dice Mateo, no pierdas Lucas, por favor. Mateo capítulo 5, por favor. No pierdas Lucas, por favor. Mateo capítulo 5, verso 44 dice así: pero yo os digo, dice, amad a quién, a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien al que os aborrece, y llorad los unos por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué estaba enseñando el Señor ahí? Él estaba en la cruz diciendo: Padre, perdónalos. Estaba aplicando lo que Él les había enseñado a los discípulos, la importancia del perdón. Mira lo que dice Mateo 6.
Mateo 6, 14 en adelante, 14 y 15. Mire lo que dice ahí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús estaba trayendo al instante lo que él había enseñado acerca del perdón. Mire lo que dice Mateo 18, por favor. Mateo 18, capítulo 21. Mateo 18, verso 21 al 22 dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? O sea, diciéndole, ¿cuántas veces le perdonaré a aquel que me lastime, que peque contra mí, aquel que me ha hecho tanto daño? ¿Cuántas veces? Le dice Pedro. Y el Señor, hasta 7 veces. Jesús le dijo: no te he dicho, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, dice. Mire la importancia del perdón. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo? Cuántas personas que guardan rencor en su corazón por alguien. Pero lo peor de ello es que son cristianos, están dentro de una iglesia, profesan ser cristianos y dentro de su corazón hay odio, hay rabia. No has perdonado y dices amar al Señor. Dice ser siervo de Dios, dice ser sierva de Dios. Cuando lo que el Señor habló en la cruz del Calvario, la palabra de expresión de perdón, a pesar de que estaba agonizando, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Jesús lo llevó a expresar el perdón, pedir perdón aún por sus propios verdugos que lo estaban crucificando. Dijo: perdónalos. Mucha gente prefiere sufrir, prefiere estar lleno, hacerse un mal a sí mismo antes que perdonar a aquel que te hirió, a aquel que te ofendió. Prefieren herirse a sí mismos antes que aplicar lo que Cristo dijo en la cruz del Calvario. La palabra de perdón. Mi pregunta es: ¿por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta amar a aquel que nos ha hecho tanto daño? ¿Por qué nos cuesta aún ver a aquel que me ha lastimado, aquel que me ha injuriado, aquel que me ha condenado? ¿Por qué? Porque carecemos de amor del Señor. Porque nuestro corazón está tan herido en sí mismo y está lleno de tanta humanidad humana que solo encuentra y hay campo para el corazón de uno, es para el rencor y la venganza. Pero no hay espacio para el perdón y para el amor. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Hermano, perdona al que te haya hecho daño. Mujer, tú que me escuchas, si tu esposo te abandonó y te dejó con tus hijos, perdónalo. Si a ti, hijos, tus padres te abandonaron, perdónalos. Si a ti, tu familia te dio la espalda, perdona a tu familia. ¿Cuántas personas dicen ser cristianos, van a la iglesia, pero dentro de sus casas aún sienten, sus corazones sienten odio hacia su familia y rencor por el daño que les han causado? Y les cuesta perdonar. Les cuesta perdonar. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo ahí en la cruz?
a pesar de que estaba muriendo por ellos, por la humanidad, por aquellos que estaban, por aquella multitud. Y ellos se burlaban de frente de él, le pasaban las cosas, hacían lo que a él más le lastimaba. Pero él dijo: Padre, perdónalos. Dijo: perdónalos. Dijo: no tomes en cuenta esas palabras que dicen hoy. Dijo: no tomes en cuenta las críticas que me hacen hoy. No tomes en cuenta los escupos o los insultos que hoy me hacen, Padre. No lo tomes en cuenta. Dijo: Padre, solo perdónalos. Perdónalos. Y hoy, ¿a cuánto les cuesta perdonar? Perdona a aquella persona que te lastimó, te hirió. Aún hay personas que ya partieron, murieron, y aún esa persona te hizo una herida en tu corazón, te lastimó, y aún no has podido perdonar, aún estando muerto aquella persona. Y todavía te da dolor, todavía te lastima tu corazón. Aún estando muerto aquella persona, sientes odio por el muerto. Cuando lo que Cristo hizo en esa cruz fue enseñarnos a perdonar y amar, por más que nos hubieran lastimado. La falta de perdón corta nuestra relación con Dios. La falta de perdón impide que la relación de Dios se mueva dentro de nosotros. Dice el Señor: perdonaos y se os perdonará. Y muchas veces queremos que el Señor nos perdone nuestras fechorías, cuando a nosotros nos cuesta perdonar. ¿Qué significa perdonar? Cuando tú perdonas, haces libre a la persona que te lastimó y estás siendo libre tú mismo. Cuando tú perdonas, estás soltando a aquel verdugo que te hirió y estás haciéndolo libre. Y tu corazón descansa. Ese es el perdón. Y eso es lo que a la humanidad le cuesta hoy en día, es el perdón. Alguien me dijo: pastor, entonces yo tengo que perdonar al que me violó e irme a vivir con él. No. Yo lo que te estoy diciendo, no te estoy diciendo que te vayas a vivir con el violador. Yo te estoy diciendo es que lo perdones por el daño que te hizo y sana tu corazón. Ese es el verdadero perdón. El perdón suelta a la otra persona. El perdón me lleva a ver a la persona que me hirió no con ojos de odio, sino me lleva a ver con esos ojos de misericordia y compasión, para que el Señor llegue a él y se convierta aquella persona. Ese es el perdón. Que a veces hemos malinterpretado o no hemos entendido las palabras de Cristo en la cruz. ¿A quién tienes que perdonar? ¿A quién tienes que soltar? Hazlo, perdona. Ya no te lastimes a ti mismo, no te flageles, no te hieras a ti mismo. Perdona y suelta. Y deja que el amor de Dios empiece a cubrir esas heridas en ti, y vende esas heridas así como hizo el buen samaritano. Cubrió las heridas de aquel hombre que estaba golpeado en el camino. No hay ser humano que pueda curar las heridas del ser humano.
El ser humano por naturaleza siempre va a estar lastimando, siempre va a estar ofendiendo. Pero déjame decirte, yo conozco uno que tomó tu lugar en la cruz del Calvario y murió por ti y por mí. Él vendará tus heridas y las mías. Él te curará y Él nos curará de toda ofensa que el hombre haya hecho en contra tuya. Solo Él. Solo Él. No importa lo que hayas vivido. Si te menospreciaron, te abandonaron, si te regalaron, yo qué sé, no importa. Solo perdona y sigue adelante. Perdona y llama en el amor del Señor a aquel que te lastimó. Esa fue una de las palabras que Jesús dijo en la cruz. Padre, perdónalos, dijo, porque no saben lo que hacen. Y muchas personas, aunque aún tengan conciencia de lo que hacen, pero el orgullo los carcome por dentro y en ellos solo está el mal para herir y lastimar a aquel ser humano que está o que dicen amar como prójimo. Seguimos avanzando. Segunda palabra de que el Señor dijo en la cruz del Calvario. La encontramos en Lucas, por favor, vea Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso 39 al 43, dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad, dice, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos o lo que nos merecemos. Nuestros hechos es, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: mira lo que dice el ladrón. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra que el Señor Jesucristo dijo en la cruz, a pesar de que estaba siendo vituperado de todo, la segunda palabra que salió de su boca, de su interior, de su corazón, fue una palabra de salvación para aquellos que escuchen el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Los dos malhechores que estaban colgados el uno al otro, juntos, hacían sus fechorías. Eran panas, robaban juntos y ambos hacían sus fechorías. Y el uno dice: si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le dice: ni aun estando como estás, temes a Dios. Dijo: tú y yo merecemos eso. Tú y yo merecemos eso, le dijo. Porque somos malhechores, dijo. Porque tenemos pecado, merecemos eso, le dijo. Pero él dijo: pero este Jesús no ha hecho nada de malo y está tomando nuestro lugar. Cuando él toma, salen esas palabras del ladrón donde dijo: yo merezco esto, él no. Dentro de su corazón estaba brillando una luz de arrepentimiento. Dentro de él había una luz, lo más profundo de su corazón, de arrepentimiento. Esto demuestra que no es tarde para arrepentirse. Esto demuestra que nosotros no es tarde para arrepentirse.
Solamente Él dijo, cuando Jesús le dijo, y estarás conmigo en el paraíso, le estaba diciendo al ladrón, yo soy Dios. Y aún Jesús, en medio de su dolor, escuchó al ladrón que tenía un corazón arrepentido, a pesar de que se burlaban. ¿Cuántos van a la iglesia, al culto, y se burlan? ¿Cuántos se burlan del Rey? Pero Él dijo, tengo una palabra, les dijo a los dos ladrones, para ustedes, una palabra de salvación. ¿Y qué decía el Señor Jesucristo? El día es hoy, la salvación ha venido, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto decía, arrepentíos, arrepentíos, o pereceréis. Él vino a la cruz, fue por amor, y a través de esa cruz nos expresó perdón, y a través de esa cruz, de esas palabras, dio una palabra de salvación. El propósito de Él era traer salvación a la humanidad. Pero así como aquel ladrón rechazó esa salvación, pero otro la aceptó. Mire Lucas 29, 23, 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. ¿Se acuerda que les dije tenga presente esa palabra injuriaba? Dice, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pues demuéstranos que tú eres el Mesías o el Cristo y sálvate, le dijo. La palabra injuriar es importante. Para nosotros la palabra injuriar en español es insultar, es burlarse y es condenar. Pero en el original griego, la palabra injuriar tiene un sentido y es herir y lastimar y hacer sufrir. Esa es la palabra injuriar en griego, herir. ¿Por qué cree que el malhechor hería a Jesús con sus palabras? ¿Por qué cree que le injuriaba? Porque el mayor gozo del Señor Jesús es ver a una persona abriendo su corazón y arrepintiéndose para Él. Ese es el mayor gozo de Él. El mayor gozo del Señor Jesucristo en su corazón es ver a un pecador arrepintiéndose y aceptando la salvación y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo mejor regalo. ¿Tú quieres darle un mejor regalo? Entrégale tu vida. ¿Tú quieres darle un mejor regalo al Señor? Corre a los pies del Señor y dile, Señor, aquí está mi vida. He vivido una vida desordenada como tú la hayas vivido. Dile, Señor, pero hoy rindo mi vida delante de ti. ¿Y sabes por qué injuriaba? Porque la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dice que los ángeles hacen fiesta en el cielo. Y el mejor regalo que el hombre le puede dar al Señor es rendir su vida a los pies de Cristo y reconocer que sin Él nada somos. Reconocer que hemos vivido una vida de perdición y de pecado y volvernos a Él. Ese es el mejor regalo que podemos darle a Él, rendirnos a sus pies. Cuando alguien se convierte a Cristo, cuando una persona, mira acá, cuando una persona se resiste a entregar a su vida o su corazón al Señor, tú estás hiriéndole al Señor su corazón. ¿Y cuántos hieren el corazón del Señor? Porque se resisten a entregar sus vidas a Él. Porque se resisten a vivir para Él.
el ladrón hería al Señor como, ¿cómo lo hería? ¿Cómo crees que hería al ladrón al Señor? Con su actitud. En vez de entregarse, se burlaba. En vez de decir yo te recibo, se burlaba. Hoy pasa lo mismo. En vez de rendirse, en vez de entregar la vida del ser humano al Señor, se burlan, se ríen. ¿Y sabes qué me impresiona? Mientras el ladrón estaba injuriándolo, mientras el ladrón estaba burlándose, el Señor Jesucristo estaba muriendo por aquel pecador en la cruz. Verso 39, volvamos a leer. Pero ¿sabes qué me impacta? Aquel ladrón, a pesar de que le injuriaba, quería entregarse. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, ojo con eso, diciendo, ¿qué decía? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Vemos que él quería entregarse porque él estaba diciendo, le decía, mira Jesús, yo me entrego a ti, yo te sigo a ti, yo me rindo a ti, pero si tú me pruebas y te bajas de la cruz, entonces yo me entrego a ti, le dijo. Y hoy pasa lo mismo. Señor, yo me entrego a ti, pero tú me sanas del cáncer. Yo te busco, pero si tú restauras mi vida, mi familia. Yo te busco a ti, si tú me entrego a ti, si tú sacas a mis hijos de la perdición, del pecado y de la drogadicción. Yo me entrego a ti. Siempre el ladrón le puso condiciones al Señor. Le dijo, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Entonces le dijo, yo me entrego a ti. Hoy en día hay mucha gente como el ladrón. Le dicen al Señor, si tú eres, haces esto por mí, yo me entrego. Si tú me sanas del cáncer, yo me entrego. Si tú me restauras mi hogar, yo me entrego. Si tú restauras mis hijos, yo me entrego. Si tú me mejoras la economía, me restauras, me bendices, me prosperas, entonces yo me entrego. Yo me entrego. ¿Sabe lo que más me impresiona? Lo que más me impresiona del Señor Jesucristo es que mientras estuvo de camino en el desierto por 3 años y medio, Él le predicaba a multitudes. Él predicaba a cientos de personas. Lo que me impresiona de Jesús es lo siguiente, que pasó toda su vida predicando a multitudes y ahora vemos a Cristo Jesús en el Calvario predicando a 2 personas. Y su púlpito era la cruz. Su púlpito era la cruz. Y estaba ahí predicando a aquellos 2 ladrones que estaban ahí. Estaba predicando ahí. Su púlpito era ¿qué? La cruz. El uno oye el mensaje de salvación, los 2. El uno acepta a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero aquel que le injuriaba, aquel que ponía condiciones, yo te sigo pero esto después, yo me vuelvo pero después, yo hago esto después y después, pero si tú haces esto conmigo, Señor, yo te busco, si tú me das esto, yo te sigo. Siempre pone el ser humano condiciones a Dios. Y déjame decirte, es algo erróneo que tú hagas eso con el Señor. Tú no puedes poner condiciones al Creador. Recuerda que tú eres la criatura y Él es nuestro Creador. No podemos ponerle condiciones a Él. Si Él dijo es ya, es ya. Si Él dijo haz esto, es esto. Recuerda que Él en el Calvario
predicó a 2 personas y su púlpito era la cruz. ¿Por qué? Porque él dijo: donde hay 2 o 3, ahí estaré yo en medio de ellos, dijo. Y a pesar de que él estaba siendo juzgado, predicaba el evangelio y estaba muriendo y llevando el mensaje de salvación a aquellos que lo querían escuchar. Estaba llevando el mensaje de buenas nuevas, el cual la gente hoy en día rechaza. Rechaza el mensaje de la cruz, rechaza el mensaje de salvación, rechaza el mensaje de perdón, rechaza el mensaje de restauración, porque Cristo a eso vino y murió en la cruz para darnos vida y vida eterna juntamente con Él. Eso fue lo que hizo en la cruz. Ahora te pregunto, ¿sabes por qué busca mucha gente al Señor? Para que les dé las cosas materiales. Yo te busco, pero si tú me das carro. Yo te busco, pero si me das casa. Yo te busco si tú me das una empresa. Yo te busco si tú me das esto. Yo pregunto, el ladrón le dijo: yo te sigo, yo me entrego a ti, yo voy tras ti, pero primero demuéstrame que tú eres Cristo. Bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Entonces yo te seguiré. ¿Por qué tú estás siguiendo al Señor? ¿Por qué tú lo sigues? ¿Por qué tú estás en este lugar? ¿Por qué tú estás escuchando la palabra y donde tú me escuchas? ¿Por qué tú quieres seguir a Cristo? ¿Porque te dé cosas materiales? ¿O quieres seguir a Cristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti? ¿O quieres hacer lo que hizo Job? Job no siguió a Cristo por los materiales. Job no siguió a Dios por lo que le dio. Job pasó pruebas, dificultades, pero a pesar de ellas dijo: yo sé que mi Redentor vive. Aunque esté desahuciado, yo sé que mi Redentor vive. Aunque esté condenado, yo sé que mi Redentor vive. Aunque esté pasando pruebas, dificultades, aunque esté viviendo quebrantos de salud, aunque esté endeudado, dijo: yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Yo sé, dijo, que Él vive. Y si Él vive, confía en Él, Él hará. Lo que para ti es imposible, es posible para Él. Miren la actitud del otro ladrón. El uno lo injuriaba, el verso 40. Respondiendo el otro, respondiendo diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación? ¿Cuántos están al borde del desespero de suicidarse, de no saber qué hacer? No saben, se les cerró las puertas, todo se le volvió oscuro. Pero ni aún estando así, reconocen que Cristo es la única fuente para sus vidas. Ni así lo reconocen. Ni así lo reciben como Señor y Salvador, a pesar de que ven que todo está perdido en contra de ellos, y la única salvación es Cristo. Termino. Para que tu vida cambie completamente, tienes que reconocer que eres pecador. El pecado no es para argumentarlo. El pecado no es para ser explicado. El pecado es para ser reconocido y confesado delante del Señor. Dice Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia, dice la bendita palabra del Señor. Entonces el pecado no es para consentirlo, sino para confesarlo y apartarse de él. En el momento que reconoció, le dice: cuando tú reconoces tu pecado, cuando tú empiezas a orar y le dices: ayúdame, no puedo más con este problema, ayúdame, sácame de esta situación. No ha salido la oración de tu boca cuando la respuesta ya está ahí, y es Cristo. Pero yo quiero algo aquí hermoso que el Señor nos enseña. Verso 43. Mira lo que dice el verso 43.
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, ¿qué? Estarás conmigo en el paraíso. Míreme acá, por favor. No me crea a lo que yo le digo. Crea lo que la palabra dice. Cuando el Señor dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, Él estaba diciendo al ladrón, ahora te digo, le dice ese texto, ahora te digo que cuando yo vuelva en gloria, entrarás conmigo en el paraíso, le dice ese texto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo y fue escrita en hebreo y en griego. Pero cuando se traduce a lo español, a veces los que traducen son humanos y de pronto ponen tildes, comas. Pero aquí hay algo que me impacta y eso fue que me llevó y me ha tenido tocado estos días. Dice el Señor, ojo acá, dice, entonces te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo así? Luego cuando Él estuvo en la cruz, ¿qué día murió? ¿No fue un viernes? ¿A la 6ª hora del día? ¿Y el ladrón no estaba ahí al lado con Él? ¿Cómo es que le dice hoy estarás conmigo en el paraíso? Pero la misma palabra tiene la respuesta, la misma palabra es la que da la respuesta. Lo que el Señor le estaba diciendo es, de cierto te digo, en este momento le dijo, te doy una promesa, te doy una palabra, que cuando yo venga en gloria por mi iglesia, tú estarás conmigo también en el paraíso. ¿Sabe por qué? Vaya a la respuesta, que es Juan capítulo 20, por favor. No me crea a mí, crea lo que la palabra de Dios dice. Mire lo que le estaba diciendo. Recuerde que la palabra del Señor fue escrita en hebreo, arameo y en griego, pero la tenemos traducida en español. Pero en el original griego, mira lo que estaba diciendo, mire lo que dice. Mire el verso 16. ¿Por qué le digo? Dice el 16. Jesús le dijo a María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, cuando el Señor la llama, el Señor muere el viernes y resucita ¿cuándo? El domingo. ¿Cuándo se le presenta a María? El domingo, el día de la resurrección. Entonces María lo ve, María va triste y el Señor la ve y le dice, María. Y María se vuelve y va a querer tocarlo, y el Señor le dice, no me toques. ¿Por qué? Le dice, mire. María volviéndose ella le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido ¿a dónde? A mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cómo así? Que acá en Lucas le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando Él no había ascendido al Padre. Lo que el Señor le está diciendo en Lucas, le está diciendo, aquel malhechor le dijo que murió, le decía el viernes, le estaba diciendo, de cierto te digo, en este momento le dijo, que cuando yo venga en gloria, tú irás conmigo al paraíso. Tú irás conmigo al paraíso. No podía decirle en ese instante que estaba en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando realmente estaba el Señor Jesús, estaba crucificado y los dos ladrones estaban ahí. Él aún no había muerto todavía y tenía que estar 3 días. Y resucitó al domingo. El día de la resurrección fue el día domingo. Y se le aparece a María y le dice, no me toques, porque yo no he ascendido al Padre todavía. ¿Qué estaba diciéndole aquí terminando? Lo que Jesús estaba diciéndole en esa palabra de salvación, le dijo, hoy ha venido la salvación a ti. Y te digo, en este momento le estaba diciendo,
Te digo en este momento aquí y te doy mi palabra, te prometo que cuando yo vuelva en gloria, te levantaré y tú irás al reino, al paraíso conmigo. ¿Cuántos esperamos para ir al paraíso con Él? Esa es la palabra que dijo. Cuando yo vuelva por segunda vez, todos estarán conmigo en el paraíso. Todos, dijo. Todos. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Hay salvación, varón, tú que me escuchas, mujer, tú que me escuchas. No importa lo que hayas hecho, varón, mujer, ahí donde tú me escuchas. Aún tu iglesia preciosa, si has fallado, si has cometido errores, corre a la cruz de Cristo y vive de rodillas en su presencia y pídele perdón. No entiendo cuánto me amas, por qué me has amado. Ahí donde tú estás, deja las cosas que tienes y ponte de pie, por favor. No te distraigas y mira a Cristo ahí en esa cruz, lo que hizo por ti. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus ojos. Dios te bendiga.